Bueno, comenzamos a transmitir y mientras empiezo a conectar a Carlos y Valeria, les cuento que Valeria es una amiga ya de mucho tiempo. Tuve la oportunidad de, hola Sol, tuve la oportunidad de vivir con ella en el mismo cuarto cuando vivíamos en el seminario bautista. Fue un tiempo muy interesante porque yo llegaba de Brasil y decidí vivir arrendando un cuarto y el único cuarto disponible era un cuarto compartido y yo no conocía a Valeria y decía, Dios mío, yo no conozco a esta niña, pero la puerta que tú has abierto, entonces ya, tú vas a tomar control de todo. No éramos ni conocidas y yo ya tiempo atrás había vivido en Valparaíso cuando tenía 21 años y fui a estudiar allá. Había vivido con una amiga y también familiares de otra amiga que eran primas de otra amiga. Todas éramos de Santiago, pero fuimos a vivir allá por estudios y fue caótico. Y de ahí yo decidí en mi corazón, yo no vivo más con amigas ni nada de eso. Yo si vivo o es con mi familia o es sola. Pero ¿qué pasó? Que después con el tiempo Dios me permitió vivir con una amiga llamada Marcela. De mucha atención ahí Dios me cambió el switch, que no todas las veces que vas a vivir con alguien vas a la voluntad de Dios. Y cuando llegué de Brasil, el asunto es que yo iba a vivir con alguien que ni siquiera conocía. Entonces, y compartir el cuarto, te digo, no es lo mismo que compartir un departamento. Estás compartiendo tu intimidad. Entonces yo decía, Dios mío. Pero mira, ella hoy es, bueno, y desde entonces llegó a ser una de mis mejores amigas. Y es un círculo muy pequeño, los mejores amigos, por lo menos en mi caso. Entonces, fue mucha bendición y tú conoces mucho más a una persona cuando compartes cuarto con esa persona porque estás compartiendo, ¿cierto? Un lugar muy, muy privado de la persona. Así que por el testimonio que ella tiene, por lo que la conozco, yo dije, ella va a bendecir a muchos junto con Carlos, su esposo. Así que bueno, ahora la voy a agregar aquí. Hola Carlitos. A ver, creo que aquí ya no es primera vez que lo hago. Aquí está. ¿Vale? Te envié la invitación. Sí, ahí sí. Vamos a ver cómo está el audio. A ver, ¿nos escuchas bien? Sí, sí. Sí. Muy bien. Sí. Bien. Oye, qué bonito el fondo ahí con unas plantitas. Ah, sí, Oye, entonces nos escuchas bien, todo bien. Sí, perfecto. Y entonces Muy yo bien. creo que todos también escuchan bien. Qué bueno. Bueno, aquí está Carlos Piñero, él es de Venezuela. ¿Cuánto tiempo ya en Chile, Carlos? Voy para 5 años, pues ya. Oh. Y su esposa Valeria. Preséntense, cuenten un poco más de lo que fue sus vidas antes de conocerse. Por tanto, hay cosas que yo no sé tanto de más atrás, ¿no? Sobre todo de Carlos, porque yo con Valeria viví, pero Carlos, yo de menos de estos 5 años, que antes de estos 5 años que tú cuando estuviste en Venezuela, yo no sé mucho. Entonces cuéntanos, porque seguro también tú tienes un testimonio que va a animar a muchos jóvenes, a muchos hombres que puedan haber pasado o están pasando lo que ya tú has vivido. Claro. Bueno, yo soy de Venezuela y allí estuve como 20 años, en realidad no me acuerdo bien, 22, 23 años. Viví allá. Y por tema de la situación país que estaba pasando, igual era joven, 23 años, y tenía como esa posibilidad de poder venirme a otro lado y bueno, al final tenía unos amigos acá y dije, bueno, voy a ir para allá. Había ya terminado mis estudios y dije, bueno, voy a ir para allá
y nada, era como una vida nueva y al saber eso, o sea, yo sabía que igual acá, bueno, era joven y sabía que habían como muchas posibilidades de alejarme del Señor. Entonces yo dije, nada, lo primero que voy a hacer es buscar una iglesia al llegar. Y así fue. Yo llegué, me quedé con mis amigos que no eran cristianos ni nada, pero yo fui a la iglesia y era una iglesia que me quedaba cerca de donde yo vivía. Habían varias iglesias, pero al final yo elegí esa en la que yo estaba. Yo dije, esta me parece bien. Y esa era la Viña Providencia. Y ahí fui y nada, ahí me quedé. Y bueno, en realidad me apoyaron bastante, me animaron y conocí a muchas personas que en realidad ahora han sido como más que amigos, bueno, obviamente son hermanos en el Señor y ahí he crecido mucho también espiritualmente. Y nada, agradecido hasta ahora de poder seguir ahí y aportar en lo que se pueda. Qué loco, sí, yo me acuerdo que iba a la Viña Providencia y sí, porque te conocí allí. Y Valeria no iba antes a esa iglesia. Ahí No, ustedes van a contar bien cómo se conocieron, porque es muy interesante. Yo conocía por un lado a Valeria, creo que 2 años antes de conocer a Carlos, pero luego en la misma iglesia que yo estaba Carlos, pero entre ellos no se conocían. Y bueno, Dios tenía ya todo un plan. Sí, Carlos, ninguna de ¿qué? ustedes nos presentó. ¿Cómo? Ninguna, ¿Vale? ninguna de ustedes que nos conocía a ambos nos presentaron nunca. Sí, es que como uno no sabe, sí, uno no sabe en realidad cuál es el plan de... Y qué bueno que se dé naturalmente, ¿no? Eso de forzar a veces las cosas, o por lo menos no soy de esa idea de forzar. Y si yo presento a alguien, después me desligo y digo, bueno, si esto es de Dios se va a dar y si no tener como esa manipulación. Y es lindo ver que fue Dios en realidad tomando, ocupándose de todos sus detalles entre ustedes. Carlos, ¿qué estudiaste tú en Venezuela? yo estudié ingeniería industriales allá. Aquí parece que es ingeniería civil industrial. Ah, ya. ¿Y Así Vale, que tú qué profesión tienes? Bueno, yo profe de inglés y luego estudié administración de empresas. Miren, y lo otro que me parece curioso, aunque esto ya más para el matrimonio, pero ya, igual lo voy a mencionar. Yo viví con Vale y conozco más o menos algunas cosas de su personalidad. Y yo dije, no, yo no creo, yo creo que tú vas a estar con un chileno. Jamás pensé que con un extranjero. Y mira, y también me decía, bueno, tú me decías, ¿no? Vale, yo no soy buena para las ventas, ni el marketing, ni nada de eso. Y bueno, yo soy alguien que podía verla y sí, ella es muy buena en la administración y gestión y no me imaginaba este otro perfil que ella misma se decía, no, este no es mi perfil, pero hace muy bien el tema de gestión y administración. Sin embargo, hoy día hace muy bien el marketing también, porque juntos tienen un emprendimiento y esto nació en el corazón de Carlos, ¿cierto? Y ahí uno ve cómo Dios une las personas y hace cosas que de verdad a veces están fuera de nuestro entendimiento, o de lo que nosotros creemos que somos capaces de hacer. Y juntos lo están haciendo muy bien. Ya. Y a mí que me gustan los negocios, yo decía, qué lindo que Dios te ha dado a ti a esto, y lo están haciendo, y es un negocio muy bonito, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es planta, con lo que tiene que ver con, ustedes viven además en un campo, entonces, sí, bueno, si alguien después quiere saber de tener un arbolito o algo así, Tala Garden es la empresa de ellos. sí, bueno, o sea, nosotros igual agradecidos porque ahí podemos ver cómo el Señor es quien, como que quien nos dio esa entrada, por decir, ese trabajo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía como 20 años, algo así, con un amigo dijimos, hagamos algo en Venezuela. Y bueno, dale, vamos y fuimos y compramos como en un lugar donde vendían relojes, pero así como falsos, como imitación. Ya, y fuimos, compramos varios y toda la cosa, como 10 y 10, compro 10, yo compré 10. Y nada, dijimos, bueno, ahora los vendemos y a ver cómo nos va. Nada, y de él como a la semana me dijo, nada, ya yo los vendí todos. Y yo no había vendido nada, yo no vendí ni uno. Y al final mi mamá como que se los ofrecía a las amigas, ¿no? Y habían pasado los años y al final no los vendí todos. De repente estaban por ahí por la casa los relojes. Y era como, bueno, no era lo mío en realidad.
como las ventas, algo así, pero al final con esto de Tala Garden y los árboles vemos como esa provisión del Señor y Sí, prácticamente llega solo. sí, es verdad. Mm. Ujú. Sí, y a mí me admira también ver a mi amiga que se decía, "Oh, Carlos, no, esto no es lo mío", pero ahí está en las páginas de Instagram y como es tan ejecutiva, tan como metódica, igual eso es muy bueno en el marketing. Y yo digo, bueno, qué sorpresas nos espera a nosotros los solteros, ¿no? Que decimos, no, esto no es para mí, quién sabe lo que Dios realmente tiene y cómo nos puede sorprender. Bueno, Sí. cuéntenos su vida antes de conocerse. Sí, voy a comenzar por Carlos y Ujú, después Valeria. ujú, Cuéntenos. Sí, bueno, antes de conocerla, bueno, cuando yo llegué acá, claro, empecé a ir a la iglesia y todo, y luego después, obviamente, yo quería como casarme, o sea, en realidad como que siempre ha estado en mí eso de casarme y tener una familia. Mi mamá se casó joven, como, bueno, normalmente antes se casaban joven, entonces para mí no era un problema si tenía 23 años y casarme. No, entonces como que igual quería, pero sabía que no era como una decisión así tan a la ligera, porque bueno, podemos ver ahora que la gente, no sé, a lo mejor piensa, bueno, me caso y si me va mal, me divorcio y listo, y no pasa nada y es como vida nueva. Y para mí, o sea, no era tan así, sabía bien que el matrimonio es como un pacto del Señor, entonces yo quería hacer las cosas bien y sabía que si era por mí, lo iba a hacer mal. Entonces yo en realidad le pedí al Señor de o sea, que me ayudara a elegir bien y que no tuviera dudas en eso. Y así pasaron no sé cuánto tiempo desde que estuve acá, como 2 años. Sí, como 2 años y nada, en la iglesia y trabajando un trabajo normal. Hasta que, bueno, un día conocí ujú. pero eso fue como el transcurso antes de conocerla. Era, nada, en realidad no trabajaba como los fines de semana también, entonces no tenía como tanto tiempo como para salir o cosas así. Ujú. Estaba enfocado, ¿no? Sí, claro, es que uno llegaba y tenía que trabajar también para ayudar a su familia en Venezuela y era como la misión de uno, llegar y trabajar y poder tener lo que no tenía allá en Venezuela. Como aprovechar el tiempo también, porque también sabía que cuando uno se casa, ya la cosa no es solo de uno, sino de los dos. Entonces hay que ponerse de acuerdo y yo sabía más o menos. Mm. Carlito, esta pregunta yo la hago generalmente en todas las entrevistas, pero ustedes tienen la libertad de responderla o no, ¿ya? Pero creo que en sabiduría, si se puede decir algo, también puede ser de bendición para otros que escuchan. Porque se piensa muchas veces que los noviazgos cristianos siempre, las personas siempre escucharon la voz de Dios y es todo de maravilla y mágico, pero no siempre es así. A veces también en el proceso nos hemos caído y hemos aprendido. Somos humanos y eso pasa. Entonces, me gustaría que tú, no sé, si tú nos puedes contar si en algún momento tú antes tuviste alguna relación con alguna chica que no prosperó, ¿por qué y cómo te afirmó luego a esperar en Dios? Bueno, o sea, en Venezuela sí, pero después no sé, cosas de trabajo y cosas así, al final, pues nada. Y después tomé la decisión de venirme. Y al llegar acá, o sea, en realidad acá hay un término como amistad, algo así especial, algo así. Bueno, el hecho es que fue como una semana o algo así que al llegar, bueno, estaba recién llegado en realidad, entonces igual era bien complicado como conocer a otra persona, pero al poco tiempo yo me di cuenta que en realidad no tenía nada que ver con esto. Entonces ahí mis oraciones eran como ir más al Señor y decirle que en realidad yo no quería dudar y que la persona que fuera yo no tuviera dudas de que en realidad iba a ser ella. Y que, o sea, como que Él me ayudara en realidad, porque
si es por uno, yo creo que hubiera elegido mal, como por otras cosas. Y bueno, también le pedía muchas cosas que después al llegar Vale, sabía que era ella. En realidad también lo más importante para mí era como que me ayudara a estar más en el Señor, porque, o sea, yo estaba en el Señor, pero uno siempre que da algo piensa que ya llegó como al máximo, pero en realidad siempre se puede un poco más. Y con Vale, bueno, es así, y bueno, al conocerla yo me di cuenta que en realidad era ella era la que tenía el Señor, y bueno, gracias a Dios pude conocerla y nada, y ahora estar acá. Oye, Carlito, yo esta pregunta nunca te la he hecho, pero a lo mejor puede ser interesante. ¿Qué cosas tú pediste a Dios, además de la que ya mencioné y que creo que es la principal, ¿no? Que sea alguien que te lleve más a Él. ¿Hubieran otras cosas que tú le decías, Señor? Porque, no sé, de pronto hay personas que pueden decir, ¿cómo voy a pedir estas cosas? O qué patudo, o qué, por lo menos a mí me pasó en el pasado. Sí, yo no tengo ni novio ni nada, pero yo pensaba así, decía, no, estas cosas, no sé, es como que Dios sabrá cómo yo me voy a estar como siendo tan específica. Pero he escuchado testimonios que el Señor también a veces pone en el corazón de uno ciertos anhelos y Él los cumple. Entonces yo te pregunto, ¿qué cosas tú pedías al Señor? A ver, y cómo, cuáles de estas se hicieron realidad. Sí, bueno, o sea, en realidad no me acuerdo como tanto, pero sí me acuerdo de esto, de que me llevara más al Señor. También le pedía que en realidad fuera una persona que me gustara también como físicamente y como personalmente, pues, porque igual casarse y que como que la persona no te guste, o sea, era bien complicado, o sea, como que no me lo lograba imaginar. Pero también le pedía eso al Señor y bueno, también se cumplió y bueno, me acuerdo de una cosa así chistosa que también le pedía, que era raro, era porque no sé, cuando uno iba a comer, no sé, como que normalmente las mujeres por cuidarse no comen tanto. Entonces yo decía, bueno, señor, que me gustaría una persona que cuando fuéramos a comer, no sé, comiera así conmigo y comiera bastante, pues. Y bueno, vale, igual era difícil porque, no sé, si era una persona así que me gustara y que comiera tanto, entonces, no sé, eran como dos cosas totalmente bien complicadas que se dieran. Pero al final Vale igual las cumple y puedo ver también la mano del Señor. Sí, vale, come, pero no pasa nada, ¿no? Su cuerpo no lo asimila. Ay, también, Esa bendición vale. bueno. Wow, es interesante, ¿eh? Así que los solteros que están ahí, pregunten al Señor si lo que están pidiendo de pronto Dios también quiere en algunos de estos gustos, ¿no? Porque es algo tan, lo que tú pedías, no digamos que es muy espiritual, pero es un anhelo que estaba en tu corazón y genuino y el Señor lo concedió. Pero también tenías cosas espirituales, ¿no? Y el Señor yo creo que ve eso, porque no puede basarse solo en esferas fuera del espíritu, sino que es un todo. Así que bueno. Qué Claro, bueno que hay era respuesta. lo principal y nada, yo siento que me ha ayudado mucho, Vale. En realidad es como mi ayuda idónea de verdad. O sea, es como ahora el vivir la ayuda idónea. Vale, cuéntanos tú ahora. Bueno, yo igual vengo también de una familia cristiana. Entonces, para mí el tema del matrimonio y todo eso era como un paso más. O sea, nunca me cuestioné así como me quiero casar o me iré a casar. Siempre fue como llega una etapa, después se estudia, se trabaja, después uno se casa, tiene hijos y así es la vida. Entonces, como que no sabía que iba a ser como un paso más. Pero también yo, ahí están diciendo que, ¿qué están diciendo? Ah. Dice, ¿quién es? Andrés dice que fueron compañeros de la universidad y me dice que era más barato comprarle ropa que sacarla a comer. Ah,
Siempre he sido buena para comer. Mm. Bueno, la cosa es que vengo como de este hogar cristiano, entonces yo siempre tuve como la idea de no sé, tener una relación y casarme y listo. Entonces, también venía como de una idea muy, como muy ingenua también. Y en eso después cuando ya entré a la universidad conocí a una persona y me envolví y también un poco por como, no sé, siento yo que fui un poco inocente también en no cuestionarme también si los propósitos de Dios estaban ahí o no. Como que entré en una relación con un yugo desigual y después las cosas obviamente fueron mal y después peor y todo eso. Entonces desde ahí yo empecé como, siento yo como un poco a aterrizar en la vida y empecé a orar de otra forma porque nunca me alejaba tanto del Señor, pero sí no estaba en su propósito, como que todavía no, siento yo que no había mucha madurez espiritual. Entonces desde ahí empecé a orar para tratar también de salir de ahí, porque también había sido un tiempo y no es una sola persona, sino que es una familia, es un entorno, amistades y un sinfín de cosas que uno en un momento se puede ver como que ya estoy ahí y no puedo salir de ahí, que en un momento lo pensé, dije ya no voy a poder salir de acá. Entonces, desde que tomé la decisión empecé a orar y bueno más o menos en el 2012, el Señor me habló y me dijo, yo tengo a tu esposo, pide que llegue. Y cuando me dio esa palabra, me dijo, yo tengo a tu esposo hecho a tu medida, Uy, yo pide me que acuerdo de eso, cuando vivíamos juntas, que tú me contabas, Carlos, yo no sé si tú ya habías, no, todavía no llegabas de Venezuela, cuando ella me contó eso y ella no entendía realmente qué quería decir Dios con eso, porque igual era un enigma, ¿no? No sabíamos si esta persona estaba fuera del camino de Dios y tenía que acercarse al Señor, o si era un extranjero, pero eso es lo que menos pensábamos. Ujú. Exactamente. Yo no sabía, en ese sentido siento que como que Dios muchas veces te habla así, como que te da como, te dice algo, pero no te da como más señales o no te encamina más. Entonces también ahí yo tenía que empezar a orar por fe y a empezar a orar en ese sentido, a que llegara. Pero también tenía que salir de esto que también me fue muy difícil. Entonces me acuerdo que lo intenté varias veces y no podía hasta que un día me acuerdo que el Señor me habla y me dice, hoy te doy las fuerzas. Y me dice eso, y él sabía por lo que yo estaba pasando. Entonces, desde ahí, bueno, antes de eso yo había tomado la decisión de que, en vez de hacer lo que estaba en mi corazón, hacer lo que Dios decía. Entonces era como que, de mi lado, yo quería esto, pero sabía que el Señor me estaba ordenando otra cosa. Creo Y que eso es tenía... clave. Creo que eso Ujú, es clave para los que están escuchando, porque aquí pasaron dos eventos, ¿no? Uno, que tú no tenías fuerza, pero tú decidiste hacer la voluntad de Dios por sobre la tuya. ujú, Luego que tú tomaste esta decisión, viene el siguiente evento, que Dios te dice, yo te doy la fuerza. ujú, Entonces, a veces decimos, es que yo no puedo. Claro, humanamente hay muchas cosas que no podemos. Tú contabas cuando yo fui a vivir contigo que también tenías malas amistades o que no te hacían, sí, no te hacían bien. Y todo esto tú pediste al Señor que renovara también las amigas que tenía. Um, y el Señor fue como ordenando todo, pero hubo dos eventos. Y a veces las personas que están ahí, ¿no? Con situaciones que no pueden salir, dicen, no, es que yo no puedo, es que nadie puede por sí mismo. Eso, por lo general, si uno cree que es autosuficiente, en el camino se pega el porrazo. Y otros que reconocen que no pueden, están en un buen camino, porque solos no pueden. ujú. Ahora, la decisión que tú hiciste fue clave, porque tú dijiste, ok, en realidad quiero hacer la voluntad de Dios y entonces Él te dio la fuerza. O Ujú. sea, Él intervino en aquello que tú no podías hacer. Exactamente. Sí, y fue bastante difícil. Yo la verdad es que después de esa decisión
también cuando uno toma una decisión tan radical, porque en el fondo yo me separé de esto, separé todo y corté toda comunicación, porque creo para mí es lo más sano. Entonces, también tuve que dejar un sinfín también de amistades, que en el fondo tampoco en ese momento no eran amistades cristianas, entonces no me hacían también tan bien. Entonces, tenía este entorno que también me decía, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Tenía mucho entorno que me hacía un poco dudar, porque nadie entendía que yo tenía esta promesa del Señor y que iba a querer caminar sobre esa promesa. Entonces, mucho era como que estaban un poco expectantes a ver como que esta decisión va a traer algún fruto o no. Entonces, desde ahí le empecé a pedir al Señor y le dije, Señor, yo no puedo sola. Y creo bueno, también estaba trabajando y ahí fue cuando decidí irme a vivir más cerca del trabajo, en este seminario bautista donde llegué a vivir aquí con mi amiga. Y yo llegué también así como, o sea, tú contabas tu parte, pero yo, por ejemplo, nunca había salido de mi casa, entonces yo no tenía idea de lo que era vivir con alguien y tampoco en un cuarto y eso, entonces era, ay, se me olvidó un poquito ahí, sí. Yo no sabía lo que era y compartir un cuarto y compartir una vida con alguien que no era parte, digamos, de mi familia, mi entorno que conocía, fue bien distinto, pero fue de mucha bendición. Y eso fue en respuesta a que yo le empecé a pedir al Señor, le dije, Señor, yo no puedo sola, necesito ayuda. Y te pido, le decía, te pido una amiga, alguien que esté como conmigo y que me ayude, que me ayude realmente, porque yo después de eso entré como en un periodo un poco depresivo y tú lo sabes, o sea, fue un tiempo súper difícil, o sea, de todos los días estar mal. Yo me acuerdo haber ido a trabajar un montón de veces así con los ojos y un proceso súper difícil porque sentía que nadie me entendía en la decisión que yo estaba tomando. Y también porque luego de eso empezaron también a llegarme comentarios más tarde porque iba pasando el tiempo, o sea, iban pasando los años y me veían sola y era como, por ejemplo, una tía, no, la Vale ya se quedó sola. Y yo era así como, espérense, eso me está doliendo. Digo. Entonces empecé como a escuchar ese tipo de comentarios que la gente empieza a hacer porque te empiezan a ver a ti, empiezan a ver que tú cumples años y que no estás con nadie. Y en el trabajo, por ejemplo, era un ambiente donde no me entendían, entonces también me empezaban así como que a buscar, oye, y este chico, como que te empieza la gente a dar opciones, o sea, es como que sientes un poco de bombardeo y yo creo que tú, Ani, también me entiendes, como que uno va cumpliendo años y te dicen, oye, pero ¿y por qué estás sola? Y como que no entienden un poco esta espera, o dicen, oye, ¿irá a responder Dios o no? Entonces, bueno, en ese proceso estuviste tú y yo creo que eso yo se lo agradezco al Señor, yo creo que se lo voy a agradecer todos los días de mi vida, porque en el fondo las veces que yo estuve peor, que estuve súper mal, ahí estuviste tú y el Señor te puso ahí y yo me acuerdo haber estado muy mal y tú me ayudabas y me levantabas y yo me acuerdo que tocabas la guitarra y nos poníamos a cantar, orabas conmigo y me hacías recordar la promesa del Señor y me decía, yo me acuerdo, tú me decías, mira, si el Señor es el rey, Él tiene un príncipe para ti, tú eres su princesa, y el Señor empezó a hacer un trabajo también en mi autoestima porque yo estaba así, pero muy mal en mi autoestima, yo creo que tú te acuerdas. Entonces el Señor empezó a hacer todo un trabajo y ahí fue cuando yo di la respuesta al Señor que le decía, Señor, yo quiero amigas que sean hijas tuyas, rodéame de tus hijas. Y ahí fue cuando el Señor te puso a ti y más tarde también puso a la Ceci, que también fue de bendición. De hecho, por la Ceci, por su cumpleaños, que nosotros también nos conocimos. Así que no, fue de mucha bendición y creo que el Señor, cuando me dio esa palabra, que el que deja madre, padre, el que deja tierra, hay un texto que ahora no lo recuerdo bien, que Él da 100 veces más, o sea, como que Él multiplica. Y yo vi todo eso, o sea, yo ahora puedo decir que en realidad todas estas oraciones el Señor las contestó, pero yo creo que aún más, y cosas que yo no tenía idea que el Señor iba a responder o iba a hacer,
y Él lo hizo y vale la pena. O sea, yo si a alguien le podría decir algo, es como, no importa si en tu tiempo de espera tienes que llorar, no importa si tienes que, a lo mejor vas a estar medio depresivo, a lo mejor vas a tener que luchar con el bombardeo de la gente, de la familia, que nadie te entienda, pero yo creo que uno tiene que pedirle palabra al Señor. Yo le pedía palabra al Señor, de hecho yo después como había pasado tanto tiempo y yo le pedí al Señor que me confirmara esa palabra que me había dado, porque yo seguía esperando que mi esposo llegara, pero no tenía idea de dónde, a dónde tenía que llegar tampoco, porque yo pensaba que tenía que llegar a mi iglesia o que tenía que llegar a mi vida o que tenía que llegar a ser hijo de Dios, no tenía idea. Entonces yo le decía, Señor, yo en obediencia pido que llegue. Y me acuerdo que el Señor me confirmó y me dijo, está todo preparado, y que fue esa frase que yo colocaba como en mi espejito y la veía todos los días. Entonces, yo veía todo eso y yo, Carla, mira porque está todavía ahí, ahora en la casa. Y decía, está todo preparado. Y esa fue la confirmación del Señor, como que Él me decía, está todo preparado. Y bueno, en esos años de espera también pasaron muchas cosas que no sé, Ani, si tú quieres decir algo antes, porque también hay una serie de confirmaciones y de sueños y de varias cosas también. Como también recordar que cuando yo viví contigo, yo vi que ese tiempo, a pesar de que tuviste aflicción, también tú eres, bueno, eres una persona del método, no todos somos diferentes. Y yo todas las noches veía que antes de acostarse ella estaba arrodilladita en su cama y yo miraba y decía así, ¿qué tengo que hacer? Y en la mañana despertarse también, ese método al despertar y al acostar, no es que yo no ore, pero es como esa forma, ese método me parecía muy, muy bonito, muy interesante. No digo que el que no lo hace de esa forma esté mal, pero a mí me llamó la atención y me gustaba verlo. Aunque creo que nunca te lo mencioné, pero yo te veía y, wow, yo decía así. También hubo un tiempo en que también tú me bendeciste mucho, porque me hiciste una vez una petición, recuerdo, que me dijiste, Ani, mira, me gustaría si tú puedes llegar más temprano. Y resulta que yo, eh, mi familia me dice que soy poquito loco, porque en realidad salgo del trabajo y siempre hay un panorama. Estoy aquí, estoy allá, llegaba tarde. Entonces, a veces llegaba, la Vale ya estaba durmiendo, y ahí, despacito, y me acostaba, ¿no? Pero ya se había formado un vínculo bonito entre nosotros. Había una conexión que Dios formó y para entonces tú me pedías si yo podía llegar más temprano. Y yo empecé a llegar más temprano y fue todo un mundo para mí porque yo donde estaba decía, no, es que me tengo que ir. Y al principio para mí era como interesante y después fue de mucha bendición porque yo vivía más tranquila, más en calma, eh, no sé, me bendijo eso, me bendijo. Yo como que al principio no entendía ese ritmo, pero después que lo viví, dije, yo debería vivir más así, ¿sí? Tener un ritmo más calmado, disfrutar también de estar más en casa, de pasar un tiempo, porque uno medita, así que también tú me hiciste ver ese lado, que para mí fue de bendición. Fue, al principio yo lo hacía más porque quería como sí ayudarte, pero mira, creo que la amistad hay siempre una bendición mutua. Cuando uno hace desinteresadamente, el Señor te bendice, aunque uno no tiene que hacerlo por eso. Pero siempre sucede, el Señor es bueno y bendice a ambas partes. Y tú me bendecías en ese entonces y hoy día me bendice con el testimonio que he visto en tu espera y en lo que es hoy día tu matrimonio. Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que como yo estaba, digamos, un poco lejos de mi familia, o sea, de verlos todos los días, yo era mucho de estar en familia, o sea, de uno tomar once todos los días y todo eso, entonces como que estaba tan encerrada en mí y en el trabajo como que no tenía una amiga con quien conversar, nada. Entonces llegaba acá y llegaba al seminario, me acuerdo, y era como estar más sola, entonces, y estar lejos de mi familia era como que para mí era así morir. Entonces, ahí me acuerdo que te pedí si podías estar cuando yo llegara al trabajo, no sé, a las 6:30, 7, y poder tomar once juntas y todo eso. Y me Yo lo acuerdo pasé que muy bien, a mí me encantó.
Y me acuerdo que yo también te pedí ayuda porque te dije, Ani, no, ayúdame porque no quiero como empezar a, ¿te acuerdas? A adelgazar mucho porque yo me sumergía mucho en la tristeza que tenía, entonces después no quería comer y todo. Y la Ani me preparaba yogur con fruta, con maní, con plata, ¡ay! Muy, muy rico. Y me acuerdo que también me empezaste a sacar porque yo era muy mala para salir, entonces la Ani me dijo, ya, vamos a ir a un grupo vida y vamos, ¿te acuerdas? Íbamos a un grupo vida en la casa de la pastora y todo. Y ahí también conocí a parte de la iglesia La Viña. Entonces ahí la pastora de hecho me conoció primero a mí y después a Carmen. Pero bueno, yo no era un miembro, digamos, de la iglesia, pero sí en este grupo los pude conocer y después habían propósitos, pues sí, estaba todo unido y uno no sabía. Vale, ahora cuéntanos cómo el Señor te confirmó, ¿no? Porque ya hablamos de la relación que se hubo antes, cómo Dios restauró tanto a Carlos y a ti, ¿vale? El cambio de entorno, ambos, ¿no? Porque Carlos de Venezuela llegó a Chile, el Señor a ti también te movió, también de tu entorno, hablando desde un área espiritual, y ahora estamos ya hablando de lo que es la vida de espera y lo que el Señor empezó a confirmarte. Entonces, cuéntame cómo los pasos que Dios te guió, cómo Dios te fue confirmando, porque hay más de uno escuchando ahora que va a querer preguntar o va a querer pedir confirmación o entonces ya lo ha hecho y es bueno que no dude y que se afirme de lo que Dios le ha dicho. Si Carlos tiene algo después de contarnos en cuanto a su tiempo de espera, creo que contó algo, pero si tiene algo más, Carlos, también puedes contarnos. Bueno, en el tiempo de espera yo, o sea, me enfoqué mucho en la oración y también comencé un ayuno un día por semana, Yo me semanalmente. acuerdo de eso. Perdón, yo me acuerdo de eso porque, a ver, yo no sé si vivíamos juntas o no, creo que ya no vivíamos juntas, ¿verdad? No, ya no vivíamos en el mismo seminario, pero no en el mismo cuarto. Sí. Y tú me dijiste una vez y me decías en ese momento que no lo contaras, pero ahora ya se puede contar. Y decías, Ani, estoy haciendo un ayuno que creo que era todos los miércoles, era medio ayuno, ¿sí? Y me dijiste, hagámoslo juntas. Y resulta ser que Vale estaba haciendo su ayuno para su compañero. Y me parece, bueno, más que eso, pero eso es lo que yo entendí en ese momento. Y es algo que yo creo que muchos debieran hacer. Y hombres también, ¿no? Ayunar porque la decisión más importante de nuestra vida es Jesús en el corazón, porque de Él es el cielo y la tierra, ¿sí? Y Él sabe los propósitos que tiene con cada uno. Y la segunda es con quién vas a compartir el resto de tu vida. Es una decisión no menor. Entonces ayunar por eso, ¿por qué quitarle el valor o bajarle el perfil? Entonces cuando tú me invitaste a eso, yo accedí porque dije, sí, no lo he hecho, pero sé que es importante. Y que duré 3 semanas porque no era mi tiempo, ¿no? Dios me dijo, ayuna, pero no por eso. Estas son las razones por las que debes ayunar, pero no por esto. Entonces al final dejé de hacerlo, pero era porque no era mi tiempo. Pero lo que tú hiciste es algo que es bueno que se hable, porque, y no hay que tener vergüenza de eso, porque es algo importante de hacer, si Dios lo pone en el corazón. Y quiero también preguntarte, ¿por qué ayunabas? Porque hay una de las razones que yo sé, según la palabra, de un ayuno espiritual, ¿no? Que no tiene que ver con eso de bajar de peso, ayudará, pero no es el fin, es someter nuestra carne y nuestras pasiones a la voluntad del espíritu, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu, siempre. La voluntad de la carne es muy distinta a lo que el espíritu quiere hacer. Entonces, cuando ayunamos, estamos como dejando algo tan básico de nuestra carne como el alimento. Y en ese momento que viene el hambre, nosotros estamos orando, ¿cierto? Hablando con Dios y alimentándonos de la palabra, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. A mí me ha pasado cuando estoy en ayuno, a veces con hambre, me pongo al sol porque me da frío también,
y me pongo a leer la palabra y se me va el hambre, se me va, y me entra en el espíritu. Entonces, y los días siguientes me siento espiritualmente más fortalecida y mis deseos de la carne, que los tengo por supuesto, están más sujetos a la voluntad del espíritu. Y hay otras razones también por ayunar que tienen que ver con temas, a veces pedir, no sé, por alguna cosa específica, y no es que en un ayuno vayamos a cambiar la voluntad de Dios, pero podemos estar más alineados con la voluntad de Dios en lo que estamos pidiendo también. Ahora, tú estabas haciendo un ayuno y cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo Dios te llevó a eso. Bueno, como decía que entré como a orar mucho, también digamos por cómo estaba, porque igual tenía como el corazón un poquito así como quebrantado, igual por todo lo que había vivido y todo eso. Entonces estaba en este proceso de restauración y comencé a orar mucho. Entonces comencé también buscando más como la voluntad del Señor, saber qué era lo que el Señor también quería para mí, porque también tuve mucho miedo a volver a equivocarme. Porque como la primera vez me había equivocado, pero estando como en inmadurez, pero ahora yo ya entendía las cosas. Entonces ahora si yo tomaba una decisión equivocada, ya iba a tener que vivir las consecuencias de otra forma porque en el fondo iba a ser algo mío. Entonces yo quería buscar esa voluntad del Señor y lo que fuera, lo que el Señor me dijera, si el Señor me iba a decir, mira, ¿sabes qué? No tengo, desde ahora en adelante cambié y no tengo esposo para ti, yo lo iba a asimilar. O sea, fue tanto la entrega en ese periodo que yo llegué a decirle al Señor, ¿sabes qué? Si me das o no me das mi esposo, yo en el fondo te voy a servir igual. Porque también está esto de que uno quizás se puede enfocar mucho en orar para que llegue el esposo y olvidar todo lo demás. Entonces, mi intención en ese entonces fue como acercarme más al Señor para saber también lo que Él tenía para mí. Y quise hacer como este ayuno parte de mi vida, como parte de mi vida devocional para, no sé, siento yo como para despertar un poco, abrir más mis oídos y todo, para escuchar la voz del Señor, para escuchar lo que Él tenía para mí y pidiéndole también obviamente por mi esposo. Yo en este tiempo que estuve también de espera, me puse a leer mucho, o sea, yo dije, ¿qué voy a hacer en mi tiempo de espera? No puedo estar simplemente enfocada en eso porque también me dolía también que los días pasaran y no llegara. Entonces yo dije, me voy a volcar a tratar de estudiar lo que más puedo, meterme de lleno con el Señor y ahí fue cuando empecé a leer mucho y también me puse a estudiar otra carrera, o sea, traté de ocupar mi tiempo, aprovechar bien mi tiempo para que cuando la persona llegara yo tuviera el tiempo de decir, ¿sabes qué? Ya, hice todo lo que tenía que hacer en mi tiempo sola y ahora tengo todo mi tiempo para invertirlo en la relación. Entonces, comencé con esta rutina de hacer ayuno por todos los miércoles y duré como más de como 2 años y medio hasta que ya conocí a Carlos y de hecho después lo terminamos juntos. Él sabía que yo lo hacía y él se unió y después lo terminamos juntos. Entonces fue algo muy bonito. Y bueno, en ese tiempo el Señor me fue hablando, en realidad fue transformando mi vida de una forma que yo me di cuenta que en quien yo había sido antes no tenía nada que ver con lo que realmente yo era. O sea, yo me había moldado mucho al mundo y trataba de hacer las cosas que al mundo le parecieran bien, pero no era como lo que estaba en mí, mi esencia. O Entonces, sea, el ayuno te sirvió como para purificar, ¿no? Y para estar como Dios quiere, digamos. sí, sí, no, el Señor me fue limpiando, yo siento que fue un proceso de realmente de limpieza en todo sentido. Y creo que eso me ayudó bastante a no llegar con ningún parámetro también a esta nueva, como digamos, relación y lo que el Señor quería. Yo ya hace tiempo ya me sentía ya lista, pero el Señor estaba procesándome y bueno.
desde ahí yo pedí esta confirmación donde el Señor me dijo que estaba todo preparado. Luego me acuerdo que tuve un sueño también donde estaba en un lugar, en un campo con muchas flores, algo muy lindo, y yo caminaba con alguien de la mano. En el sueño era como mi esposo, yo caminaba con él, no le veía bien el rostro, nada, pero caminaba con él, estaba lleno de flores de colores muy lindos. Era un campo y llegábamos a un lugar donde sacábamos muchas frutas, así como duraznos y cosas, y yo en el sueño sabía que estaba la familia de él ahí, pero yo no la conocía. Entonces después ya cuando lo conocí y empezamos y todo eso, todo me empezó a calzar, porque en el fondo yo no conocía a su familia. Entonces, también cuando yo lo conocí, eso para mí podría haber jugado en contra, porque yo no conocía su vida anterior, no conocía a su familia, entonces yo podría haber dicho, bueno, no sé mucho de él, ¿me entiendes? Entonces el Señor preparó todo el camino para que cuando yo lo conociera me diera cuenta que era él. Yo también pedí igual una confirmación y le pedí al Señor que cuando yo conociera a mi esposo, él no me pidiera pololeo, sino que me pidiera matrimonio. Y esa iba a ser la cosa que me iba a confirmar, digamos, de parte de mi esposo, que era él. Entonces, luego fue así, y en realidad tampoco me hubiese pedido pololeo porque, bueno, ellos la palabra tampoco la tienen pololeo, así que hubiese Claro. sido como un noviazgo, no sé, pero en el fondo era eso, y así fue. Entonces también cuando pasó eso yo sentí la confirmación de Dios. A todo esto cuando yo lo conocí, también yo le pedí una palabra al Señor y le dije, Señor, yo tenía tanto miedo a pensar que podía estar haciendo algo mío, que yo le decía, Señor, por favor, confírmame que esto no es algo mío, sino que tú en realidad estás armando esto y bueno, por respeto al Señor. Y bueno, yo tengo una agendita donde tengo todas las promesas que el Señor me ha hecho y esa vez el Señor me dijo, bueno, obviamente se refiere a otra cosa ya, pero en el momento en que yo lo oré, el Señor me habló esto y me dice, más a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Entonces yo le pedí en esa oración al Señor, le dije, Señor, confírmame que Él es. Y el Señor me dijo que en realidad a mí me había elegido para Él y a Él para mí. Entonces, era una confirmación más. Luego también se lo confirmó a mi mamá. Mi mamá, cuando yo me junté con él la primera vez a tomar un café, mi mamá también tuvo un sueño y me lo Oye, contó. Y también era de confirmación y era con una persona que también yo iba a dar muchos frutos. Luego también a mi mamá le hablaron también en una profecía cuando nosotros estábamos poquito tiempo ya saliendo y mi mamá tuvo que pedir un poco de explicación de esa profecía porque no la entendía, pero lo que le querían decir era que su hija se iba de la casa. Entonces, también llevábamos poquito, entonces empezaron como todas estas confirmaciones y fue como, wow, el Señor fue haciéndolo todo. Y también, bueno, cuando yo lo conocí a él, la Ceci nos invitó a este cumpleaños de ella y a mí me daba mucha lata porque yo en verdad ya me había vuelto a Lonquén y tenía que volver a Santiago y para mí era así como no quiero, pero me acuerdo que yo dije no, mi amiga se me va a enojar si no voy, así que voy a ir igual. Y ahí nos vimos y no fue nada, o sea, ni siquiera hablamos, no nos miramos, no nos gustamos, nada, fue como cero. Y loco, después, sí. claro, después nos agregamos como a Facebook y ahí ¿Quién empezamos a agregó a hablar. quién? ¿Quién agregó a quién? ¿Te cuesta que fue el Carlos? Yo le agregué, pero, o sea, en realidad fue como, Mm, bueno, para empezar, no usaba Facebook, pero en este momento, mm, o sea, lo usé, pero así como que me metí y salía una foto contigo, porque como a ti te conocía, salía como que te habían etiquetado a ti, y ahí me acordé que era ella, era Valeria, que la había visto hace una semana, y dije, ah, ella es la amiga de la Ani, la que vi hace poco, y normal, pues la añadí. sí, y ahí yo también dije, ah, es que era el niño que estaba allá y eso, pero como que empezamos ahí un poco a hablar, empezamos a hablar
Y bueno, yo me empecé a dar cuenta que él en el fondo tenía todas estas cosas que eran claves para mí, que eran como que yo, por ejemplo, en una persona buscaba que fuera primero hijo de Dios. Para mí era muy importante la familia. Esto es algo muy personal, eres como las cosas que a uno le han tocado y que por eso se vuelven relevantes para uno. Para mí era importante ver que él venía de una familia bien constituida, de sus papás, digamos, un buen hogar y todo. Entonces, cuando yo empecé a ver eso y también empecé a ver que él era una persona seria, que, no sé, trabajaba, que, o sea, es como que, no sé, es como que se te da y dice, oye, él tiene competencia. Sí, yo observaba también, porque él iba a mi iglesia, y para la edad que tiene, ¿no? Bueno, ahora ya más grande, pero en ese entonces tenía 24 años, quizás, o no, Sí, 25 por ahí, y decía, él es bien maduro para la edad que tiene. Sus actitudes, su forma de pensar. Había algo ahí que yo decía, él es un poco distinto a lo normal de su edad. Y, y bueno, también las cosas que tú pediste a Dios estaban alineadas también en Carlos, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que de hecho le pedía una cosa y era porque como yo no pensaba en que iba a conocer a alguien de afuera, yo decía, hoy en día los chilenos ninguno se quiere casar, yo decía, aún en ambiente cristiano, yo decía, algunos lo dudan, como que no quieren, lo retrasan bastante. Entonces, una de las cosas que yo le pedía al Señor, le decía, Señor, que mi esposo sea alguien que se quiera casar, pero por un tema de comenzar como este proyecto ya juntos y de empezar a formar una familia y a trabajar para el Señor, y era como hacer una vida en conjunto. Entonces, yo le pedía eso. Y él lo tenía, y para mí era así como, él se quiere casar, y era como así como que yo empecé a ver todas las respuestas del Señor a mis oraciones, e incluso empecé a ver la respuesta de cosas que estaban en mi corazón y que eran súper como esas cositas vanas que uno no se las pide al Señor porque le da miedo, porque yo, por ejemplo, le pedía, Señor, que sea un hijo de Dios, que te ame, que tú seas el primero, que tenga una buena familia, que todas esas cosas que realmente eran como fundamentos muy buenos, pero las otras cosas, por ejemplo, a mí me encantaba que fuera, no sé, a mí me encanta que sea más alto, y a mí me encantaba, por ejemplo, y decía, ojalá que sepa cocinar, porque yo era cero para la cocina, ¿te acuerdas, Ani? Yo nunca cocinaba nada. Entonces, esas cosas yo como que no se las pedía al Señor, pero estaban en mi corazón. Y resulta que después cuando fui viendo, él cocinaba y era como alto y era como que todas esas pequeñas cositas que yo pensaba, el Señor las fue respondiendo y entonces yo veía todo, era como, no tenía, no tuve como un lugar para dudar en realidad. Comencé a ver, Oye, ¿cómo a tu medida? Porque tú decías que será, el Señor te había dicho, ¿no? Que es a tu medida. A mí nunca me ha dado esa palabra el Señor, pero a ti te la dio. Y sí, yo te conozco, ¿vale? Y a Carlos tal vez no tanto como a Vale, pero tiene como ese espíritu pausado, esa personalidad calma, son como metódicos, como que también veo que piensan las cosas antes de hacerlas, ¿no? Eh, y en ese sentido también me parece que combinan muy bien. No digo que parejas que no, que no sean así no combinen bien, porque Dios tiene propósitos únicos, ¿no? De repente también personalidades muy distintas juntos van a cumplir el propósito de Dios. Pero ustedes tienen esa personalidad que combina, o sea, no sé si la palabra es combina, que son muy parecidos. También él es muy familiar, tú también, y como que son bien juntitos, ¿no? Es como que no, de hecho yo me recuerdo en el proceso de noviazgo, con Ceci comentábamos, oye, pero la Vale es todos los días con Carlos, es como, no es mala, sino que era como, no sé, yo creo que yo no voy a ser así. O sea, entre nosotras conversábamos, no que nos parezca mal, sino que no lo concebíamos, ¿no? Era como que, bueno, yo no estoy en una relación, no puedo hablar, pero pienso que quizás mi personalidad es un poco distinta. Entonces, tu personalidad es como más de apegarse, ¿no? Y de pocas personas, pero apegarse.
Entonces eran todos los días juntos, pero los dos son así. No vamos a decir que la Vale nomás es así, Carlos también es así. Y ahí también recordaba, claro, el Señor le dijo, será tu medida. Y hasta en eso, que generalmente los hombres suelen no ser así, las mujeres somos más así, pero los hombres parece ser que no sé por qué no son, pero es algo muy bueno, yo creo que también en el ámbito familiar, que eso pueda tenerse. Y nada, yo creo que también es una respuesta, es la confirmación de una promesa que Dios te dio. Ujú. Sí, sí, la verdad es que, bueno, como decía, o sea, vale la pena todo lo que quizás se sufre en el tiempo de espera, lo difícil que puede ser. A lo mejor para algunas personas es más fácil, pero para mí quizá, o por mi personalidad, como tú lo dices, fue difícil, pero también yo quería como hacerlo, o sea, hacer lo que Dios quería, o sea, responder a lo que Dios tenía. Entonces, quise como volver, digamos, mi vida a lo que el Señor quería. Y también siento que fue como eso de decirle al Señor, ¿sabes qué? No quiero poner ningún parámetro yo, no quiero decirte, ¿sabes qué? Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser de esta forma, sino que yo le dije al Señor, el esposo que tú pongas al lado mío es el que yo voy a recibir, el que voy a aceptar y el que voy a amar. Y yo sé que nosotros llevamos poco tiempo, llevamos 2 años de casados, pero yo siento que el Señor, o sea, siento que ha respondido de una forma tan grande que no sé cómo explicarlo, pero Él ha dado tanto y nos ha dado también tanto amor y veo el fruto de todo ese tiempo de espera, porque en el fondo nos llevamos bien, Mm. no ha sido difícil, la verdad. Yo creo que el Señor como hijo, nos hizo como yo siento a la medida el uno del otro, porque nos entendemos, tenemos las mismas bases, nos queríamos casar, queríamos formar una familia, proyectos juntos, como con estas ganas de partir cosas juntos. Entonces, siento que el Señor y todavía sigue respondiendo, o sea, yo siento que todavía también mis oraciones, hay cosas que de repente no se las pido a Él y se las pido al Señor y luego veo la respuesta del Señor. Entonces, siento que hay muchas llaves también en la oración. Creo que ¿Vale? una vida de oración es buena. ¿Mm? Yo recuerdo que cuando vivíamos juntas, ya que aquí mencionabas no es cierto, como pedir ciertas cosas. Ahora, sin embargo, yo me acuerdo cuando vivíamos juntas, tú me contaste una vez que habías hecho una lista, ¿cierto? Y que la tenías ahí pauteada. Tanto que me diste pie a hacerlo yo también. Fue esa vez que dije, oye, yo quiero, pero no basada no sé, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, en no tener como, sí, delirios porque así como uno quiere cosas, uno tiene que saber ser, ¿no? También ser lo mejor. Ujú, Pero claro, hay ciertas cosas que son buenas pedirlas también pensando que esto puede ser bueno para el futuro. Y había algunas cosas que tú pediste, que yo recuerdo que yo no había pedido. Creo que yo tenía también algunas peticiones ya al Señor y las había olvidado, pero tú pediste algo que para mí fue clave y dije, oye, sí, yo no he pensado en eso. Y tú pediste que la familia de tu esposo pudiera quererte, ¿sí? sí. Bueno, esto no te avisé que lo íbamos a hablar, pero se dio. Y yo lo medité, estábamos tú en tu cama, yo en la mía, y yo meditaba, miraba el techo y decía, claro que es importante esto, porque igual la familia es una gran influencia en la persona y uno quiere estar en paz, ¿no? En armonía y eso, el Señor a paz nos ha llamado. Así que yo ese día dije, Señor, voy a pedir por esto también. Entonces, había una lista, ¿no? Había, no digamos que una lista de 70 peticiones o cosas vanas, sino que pensando en el futuro, básicamente. Ujú. Bueno, sí, es verdad, yo había hecho una lista porque también había escuchado de eso. Y me acuerdo que y hice esa lista,
pero luego yo me acuerdo, claro, la compartí contigo y todo, pero la verdad es que yo después esa lista la rompí. Yo me acuerdo que una vez en una oración yo rompí esa lista y le dije, no, Señor, no va a ser con mis parámetros, sino que va a ser la persona que tú envíes. Y nunca, no me acuerdo de todo lo que puse ahí, pero yo creo que el Señor respondió todo lo que había en esa lista. Porque, y ahora me emocionaba un poco recordar eso porque también había sufrido un poco de eso por el tema de ser cristiana, porque que a uno lo acepten o de repente familiares o de repente hasta los papás de amigos y todo, me había sido complicado siempre por el hecho de que era cristiana, entonces para mí había sido un tema. Y ahora igual me emocionaba un poco porque en el fondo vi la respuesta también del Señor, que he visto el apoyo de los papás de él. Y eso. Carlos, ¿hay algo que tú quieras contarnos también en este tiempo de espera? Ya has contado, pero no sé, puede haber algo que haya aparecido también y si tú quisieras compartir. Bueno, sí, o sea, en este tiempo igual de espera, yo en realidad, como le pedí al Señor que Él en realidad me ayudara, estaba como no preocupado como por si llegara o no la persona, como que no iba a estar, esta puede ser, o esta chica puede ser, porque igual en la iglesia, igual habían varias niñas solteras, entonces sí, como Eso, que sí. la Viña Providencia, eso es súper loco, porque en la Viña Providencia había muchos jóvenes adultos, es una iglesia, no sé si todavía, pero numerosa en jóvenes adultos. Éramos por lo menos 30. Cuando nos juntábamos ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo de jóvenes adultos, porque estaban los jóvenes más jóvenes y los jóvenes adultos. Pero ahí no estaba de compañera, ¿cierto? Eh, yo también podría decir a lo mejor aquí, pero yo sentía en mi corazón que ahí no estaba, el Señor como que me daba testimonio que ahí no estaba, y eso también es bueno tener ese saber oír la voz de Dios. Sí, sí, bueno, por eso también, claro, estaba tranquilo y como sin expectativa en eso. Hasta que, o sea, yo después, obviamente, conocí a Vale y la primera vez que fuimos a tomarnos el café, yo me acuerdo que llegué a la casa y estaba ahí mi amigo, Fucho, y yo le dije, él me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y yo le dije, nada, yo le dije, fue perfecto, le dije yo, esta es, le dije yo, y él me dijo, qué bueno, y toda la cosa. Y nada, y sí, era así, porque yo obviamente, no sé, como compartir ese tiempo que no fue mucho, no sé, habrá sido como una hora, pero como Wow. que sentí que en realidad fue perfecto. Oye, qué interesante. Sí. Bien, y lo que quería como un poco decir es que de repente igual se toma un poco como vano dentro de esta vida con el Señor el pedir por el esposo. De repente incluso ayunar a veces no lo recomiendan, pero creo que obviamente uno tiene que poner al Señor primero. Y el Mm. Señor conoce también el corazón de uno también, porque en el fondo uno después recibe la respuesta, pero también puede como alejarse del Señor o un sinfín de cosas. Y el Señor nos conoce tan bien, entonces Él sabe que cuando dé la respuesta, ¿qué vamos a hacer con esa respuesta? Mm. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a pedir, no hay que tener miedo a pedir por el esposo. Yo igual, sin conocerlo y nada, y muchos años antes yo también le pedí al Señor que también lo cuidara, que siempre donde Él estuviera lo cuidara, que lo ayudara con todos sus proyectos, por ejemplo. También le pedía, incluso le pedía que alejara a cualquier niña de... Qué buena oración, ¿no? Después supe que también fue respondido eso. Bueno, y así, como que siento que no hay que temer en pedirlo porque son cosas que están en uno y siento que también el Señor de cierta forma lo coloca también en nuestro corazón, porque sabe que Él sabía que iba a formar esta familia, este hogar
bueno, eso, no a tener miedo a pedir por el esposo y fervientemente, pidiendo obviamente primero otras cosas, estando bien en la relación con el Señor, poder acercarse con Él, conocer también lo que Él tiene para nosotros. Y bueno, y eso, y también saber que el matrimonio también es un poco a también morir a uno mismo también, porque como yo te mencionaba, traté de hacer muchas cosas en mi tiempo soltera, porque sabía que en el tiempo en que empezara una relación, ya mi vida se iba a volcar a esa relación, como Mm, también ahora mi vida está dispuesta al matrimonio, o sea, ya no son tanto mis prioridades, sino que son las de ambos. Y son las cosas también rutinarias y las cosas de la casa. O sea, mi vida está enfocada en nuestro crecimiento espiritual, en el de ambos, en el de seguir orando por él, por mí, por esto, porque el Señor también nos unió con un propósito. No es como que ya te cumplo el deseo de tu corazón. No es así, sino que mm, nos unió con un propósito y que también eso luego va a ser también con el tema de los hijos, que muchas veces lo vemos como que, ay, quiero no tener hijos o quiero, o cuántos, o cosas así. Yo ya lo he visto que en realidad no son temas de anhelos míos, pueden haber anhelos míos en mi corazón, pero en realidad se va a hacer lo que el Señor quiera. Él sabe también cuando nace alguien a quien envía en esta próxima generación y con qué mm. propósitos también. Entonces, si los quiere enviar a esas personas a través de nosotros, el Señor también, ¿me entiendes? Sabe el tiempo que lo va a hacer. Y eso también yo creo que es como que en otro live lo podemos hablar cuando pasen los años, ¿sabes? Y podemos decir nuestro tiempo de espera de nuestros hijos, ¿verdad? Porque también ya tenemos promesas ya del Señor con nuestros hijos, aunque todavía no hay nada, pero también se trata de este camino de la fe, de caminar no viendo nada, caminar a ciegas, pero caminar en la presencia y en las promesas también del Señor. Mm. Tienen ustedes 2 años de matrimonio entonces, ¿cierto? Ujú. Eh, bueno, quiero comentar que yo he visto muchos matrimonios, también he vivido en diferentes hogares de mi propia familia, pero también en Brasil, yo he estado en Brasil, en Chile, y he tenido la oportunidad de observar muchas cosas, y hay matrimonios muy lindos, pero son escasos. Me refiero que es algo que es complicado, ¿no? Si no se lleva a Dios y no se vive con Él, como lo que tú decías, vale, que el matrimonio es como negarse a uno mismo, entonces a veces quizá es el conflicto mayor dentro del matrimonio. Y yo he escuchado también de que los primeros años son los más complejos por el ajuste que hay entre ambos. Y yo siempre esperaba, o sea, no esperando en mala, no así como, cuéntame, no, sino que así como, bueno, esto es lo normal, esto es lo que sucede, me lo espero venir, pero nunca he escuchado de la Vale como, yo no sé, una excepción a la regla, porque comúnmente eso pasa, sí, hay como ese ajuste en los primeros años normal. Pero no sé, quizás también por la promesa que Dios te dio, ¿no? Que iba a ser a tu medida. Entonces, el hecho de que sean ustedes a la medida, también ese ajuste de los primeros años no es tan evidente. Ahora que lo pienso y lo medito. Pero a mí me trae mucha bendición escucharte cuando conversamos. En el desierto tenemos de repente nuestras llamadas y conversamos y tú me comentas la vida del matrimonio desde una perspectiva con mucha sabiduría y me alienta, ¿sí? Me anima y digo, qué lindo. Cuando uno está caminando antes de conocer a la persona, está caminando con Dios y una vez que conoce a la persona y ya se casa, eso no es el fin de seguir caminando con Dios. No es como, ok, cumplí la meta de casarme y no, ese es recién el inicio, el inicio. Entonces, y de hecho tú me comentabas que comenzaste un ayuno ahora, creo que por otra razón, que tiene que ver, ¿cierto? No tiene que ver con los motivos que tenías antes, pero sigues en esta relación con Dios. Y eso también yo puedo ver fruto en tu relación, en la relación de ustedes como matrimonio. Ujú. Sí, bueno, en realidad es tener al Señor primero, primero en el corazón
y bueno, siempre tratando de acercarnos más a Él y tratando de que también ver, como entender, como decía antes, lo que el Señor también ahora quiere trabajar en nosotros. Y bueno, yo mediante eso también he visto muchas respuestas, o sea, el Señor ha empezado también a tratar mucho con Carlos, en muchas áreas y más espiritualmente y todo, y ha sido bonito también ver ese proceso y también yo creo que cuando el Señor, ahora que me acuerdo que Sol estaba conectada ahí con Nacho, ellos hablaron también de la palabra de que cuando el Señor coloca algo en tus manos, que uno lo tiene que hacer que se multiplique. Y para mí eso también ha sido como lo que el Señor coloque en tus manos. Si ha puesto un esposo, si ha puesto un hogar, un matrimonio, una familia, una casa física, que todo nosotros pueda prosperar también en nuestras manos. Y sabemos que eso tampoco viene de uno, sino que el Señor es quien lo hace a través de uno, pero tiene que estar digamos, la intención y la entrega de uno. Entonces, uno como esposa ya tiene que entregarse a los propósitos que el Señor ya tiene como familia, como matrimonio, a ver lo que el Señor quiere. Y el Señor ya nos ha bendecido, de hecho. También estamos comenzando con un nuevo proyecto ahí en la iglesia, también súper contentos por eso. Tuvimos varias pruebas antes de recibir esa bendición, que son cosas como bien íntimas, pero pasamos por varias pruebas y yo decía, tiene que venir algo. Yo lo único que sabía, yo decía, Señor, tiene que venir una bendición pronto, porque no era normal que nos pasaran tantas pruebas juntos, y no de nosotros, sino que nos pasaban cosas externas a nosotros que nos afectaban a ambos. Entonces, luego ya vimos y se venía una bendición de trabajar con los niños en la iglesia. Y cuando lo recibimos, por eso nos llenamos de tanto gozo, porque fue como, wow, ahora entendemos todo. Y ahí uno va entendiendo una vez más cómo el Señor va trabajando y eso. Pero bueno, hay que ahora seguir adelante con lo que el Vale. Señor tenga. Tú trabajabas antes de casarte, eras profesora en la escuela dominical en tu iglesia. Ujú. Y recuerdo que cuando ustedes ya tenían planes de casarse y ya estaba todo ya ideado, ¿no? Tú te ibas a ir a la iglesia de Carlos. eh, Igual tú eras una mujer que entiende muy bien la palabra, también cuando dice que la mujer se sujeta al varón. Tú eres un ejemplo de eso, y me gusta verlo también. Yo espero también ser así después. Y el asunto es que entonces tú tenías que cambiarte de iglesia, pero a pesar que te gustaba la iglesia La Viña Providencia, ya la conocías, habías participado en un grupo vida, tú eres una persona que se apega. ¿Sí? Es tu Sí. personalidad, se apega no eres de muchos amigos, de pocos, pero los pocos profundos. Entonces estabas apegada también a los niños con los que tú dabas clases. Recuerdo, no sé si recuerdo bien, que lloraste también porque tenías que irte, creo. Entonces fue todo un proceso, pero tú obedeciste lo que el Señor quería que hicieras. Y tú fuiste, ¿cierto? Te casaste y te cambiaste a la iglesia de tu esposo. Están ahora juntos en la iglesia, que es la iglesia de los dos ahora, pero inicialmente era la iglesia de Carlos. Y ahora han pasado 2 años y el Señor les entrega juntos el ministerio de trabajar en la escuela dominical. Sí. Sí, bueno, a mí significaron mucho los niños en la iglesia donde yo estaba porque también estuvieron en el proceso de mi sanidad. Entonces yo había días que estaba muy mal y yo llegaba a dar las clases y me olvidaba del mundo entero y me volcaba a los niños. Entonces ellos también fueron parte de mi sanidad. Entonces yo mientras estaba allá, el Señor me entregó un sueño donde me mostraba que yo un día iba a tener que dejar los niños. Entonces yo en ese entonces no tenía, todavía no estábamos en una relación ni nada, entonces yo dije, bueno, en algún momento tendré que dejar a los niños, pero no sabía por qué, para qué ni nada. Entonces ya después cuando empezamos a ver el tema del cambio de iglesia y todo eso, me acordé de eso. Y yo dije, ah, claro, yo acá es cuando ya tenía que dejar los niños y eso. Me costó mucho, lloré mucho, yo creo que ahí Carlos se acuerda, yo lo sufrí bastante.
y hasta el día de hoy cuando me acuerdo de aquellos niños también es como que me da un poco de tristeza, pero ya luego yo pedí la confirmación al Señor para hacer este cambio de iglesia y el Señor me la dio. Me acuerdo que me acuerdo por todo febrero. ¿Te acuerdas que hubo un mes por todo febrero que comencé a ir a la viña y en ese mes yo le pedí confirmación y el Señor me dio la confirmación que yo le había pedido también sentir su presencia ahí y varias cosas como que Él me confirmara, que me hablara y todo, y él también me dio una palabra acerca de la iglesia de la Viña y todo, entonces yo sentí esa confirmación de que ese era mi nuevo hogar, mi nueva iglesia. Y bueno, y ahí empecé a ayudar a Carlos, que Carlos también en el proceso en que yo lo conocí, yo les preguntaba a ustedes porque yo no lo conocía a él más que lo que él me podía decir a mí. Entonces, yo les preguntaba a ustedes y vi cómo el Señor también en ese entonces hizo que todo calzara, porque en el fondo, si nos hubiésemos conocido el poco tiempo que Él llegó, yo no hubiese tenido todo este testimonio que me dieron de Él, sirviendo en la viña, sirviendo en la iglesia. Entonces yo a todas las personas que le pregunté, todos me dieron un buen testimonio de Él. Y era como, incluso me acuerdo que le comenté a una amiga que yo tenía que ella había participado en la iglesia Viña antes, pero después ya no, y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy hablando con tal persona, y me habló súper bien de él, me dice, ay, con él sí, súper bien, y todo, y como que nadie me decía nada mal de él, entonces yo vi que él trabajaba en la iglesia y tenía un buen testimonio ahí, y los pastores lo querían mucho, lo consideraban, y eso para mí fue realmente importante. Entonces vi que el Señor también ahí, los tiempos los tenía ahí, bueno, y comencé a servir con él en el servicio que él tenía de la bienvenida, del coffee y todo, y fue bonito, fue bendición igual trabajar en algo juntos en la iglesia, y ahora con esta bendición, y es como que el Señor me vuelve como a regresar eso, y para mí ha sido de mucha bendición, porque es como volver a trabajar con los niños, o sea, algo que me costó tanto desapegarme, porque a mí es verdad, eso de los tipos de despedida, me acuerdo cuando la Ani también se fue y nos separamos, ella se fue a su intensivo y todo, y nos separamos y yo la lloré, pero creo que, no sé, la lloré mucho. Entonces, claro, soy de apegarme harto y ahora que el Señor me lo devuelva ha sido como realmente de bendición. Y con mi esposo, o sea, es como, qué más bonito. Carlos, ¿tienes algún consejo que quisieras dar a los solteros? O sea, sí, bueno, obviamente, o sea, yo siempre he pensado que en realidad a nadie le gusta como esperar y uno siempre anda como esperando algo del Señor, no sé, como que yo creo que nadie va a decir, no, ya yo tengo todo, como que siempre se quiere, no sé, un trabajo o una pareja o después los hijos, o que los hijos sean de una manera, no sé, siempre uno anda pidiendo algo. Pero yo en ese tiempo igual trataba como de estar tranquilo y como de enfocarme también en el Señor y en lo que iba a venir, como que también sabía que el Señor iba a responder y me acordaba un poco como de Jacob, que cuando él quería casarse con Raquel, él tuvo que trabajar 7 años. Entonces dice la palabra que él trabajó los 7 años y es una palabra muy bonita que dice que esos 7 años se le pasaron volando prácticamente porque él la amaba. Eso dice. Entonces, claro, como enfocarse en eso, en lo bonito que va a ser ese momento y también como hacer las cosas bien hasta llegar al matrimonio, porque yo decía, cuando llegue ese momento, Señor, yo voy a hacer las cosas bien, como tú quieras. Y eso ha sido bonito y cuando yo le pido algo al Señor, no es como una excusa, pero puedo decirle, Señor, yo hice las cosas como tú querías. Y ha sido bonito. Sí, Ani, ¿sabes qué? Con eso que dice Carlos, me acuerdo que es como, es una garantía bien bonita que uno tiene cuando después puede tener algún conflicto o algún problema, poder decirle, Señor, tú formaste esto, o sea, no fue algo que yo quise o que yo porfié por esto, porque muchas veces uno
quiere, por sus ganas de querer involucrarse con alguien, puede hacerlo con su fuerza, pero el día de mañana, porque después queda toda una vida juntos, entonces el día de mañana cuando vengan las consecuencias, uno no puede decirle, pero Señor, si tú me lo enviaste, ¿me entiendes? O sea, tú nos juntaste, no sé, tú hiciste este matrimonio, no está como poder decir eso. Entonces, creo que es súper bueno esperar en el Señor porque también está esa garantía de que cualquier cosa que nosotros podamos vivir en el futuro, podemos decirle, Señor, tú nos juntaste, tú armaste este matrimonio, y bueno, que el Señor siga obrando, que el Señor nos pueda seguir ayudando. No sé Mm. si se entiende un poco la idea. Hay una garantía, ¿no? Es como casi que fuera un trato legal, un contrato legal. O sea, yo cumplí con todo esto, Señor, por favor, cumple conmigo en este momento de conflicto o ¿cierto? Hay garantía. Si uno espera, después puede decir a Dios, Señor, yo esperé en ti. Ujú. Creo que ese es el mensaje, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí, vale la pena esperar, hay que esperar. Sí. Muchas gracias. Ustedes van a ser de bendición a muchos, como ya conmigo lo han sido hace un tiempo. Y bueno, cuando el Señor me permita también tener mi compañero, me encantaría que nuestra amistad siga fluyendo, siga creciendo y con propósitos de Dios en eso. Sí, amén, que así Amén. sea. Sí. Les mando un beso. Te quiero mucho, Vale, los quiero mucho, Carlitos. Estoy muy contenta con la bendición de ambos que acaban de contar, de este ministerio que el Señor puso en sus manos. Sí, gracias amiga, gracias, bueno, por todo también lo que hiciste por nosotros. Yo sé que también has estado orando por nosotros. Has sido parte también de toda esta historia, así que gracias y también estamos ahí esperando también lo que viene para ti. Sí, muchas gracias. Ustedes son parte de mi espera. Así que vamos. Amiga, Muchas gracias, Ani. te quiero mucho, un abrazo grande y bueno, ahí estamos hablando. Chao, Ani. Estamos hablando entonces. Voy a guardar esto para que también otros varios puedan verlo, ¿sí? Los quiero mucho. Chao, Ani, gracias, igual. Ujú.